Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil a Otto Sonnenholzer, vicepresidente de la República. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Liz, qué gusto estar aquí. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Bueno, el gusto es nuestro. Empezamos un nuevo día con una medida que se mantiene en la provincia del Carchi, que ya tiene algunos días, que deja algunas pérdidas ya económicas, pero que comienzan a generarse situaciones también violentas como las que vimos el día de ayer. En la provincia del Carchi, que demandan ciertos pedidos de atención, han tratado de hablar con algunos interlocutores del gobierno, pero ellos dicen que la figura que quieren es que sea el vicepresidente quien encabece una mesa de diálogo. ¿Está dispuesto usted a ir para abrir una posible solución que lleve a que ellos dispongan la medida que mantienen? Lo primero, mi solidaridad con los carchenses. Entiendo que la mayoría de ustedes están molestos con esta posición que ha afectado mucho más una situación económica que ya era complicada. Entiendo que la mayoría de ustedes saben que el gobierno ha estado atento. Yo personalmente he estado en el Carchi. Hemos estado dialogando y tratando de resolver problemas, que el gobierno ha tomado decisiones importantes en beneficio del Carchi, como por ejemplo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la aprobación de la canasta transfronteriza, la moratoria del suero de leche, que no entiendo cómo ese tipo de cosas todavía aparecen entre los pedidos cuando entiendo que ha sido el tema de las últimas 2 semanas en el país, mucho antes de cualquier manifestación. Tema de la moratoria del suero de leche que nació en el Carchi, en el mes de marzo aproximadamente que estuvimos allá, que fue un pedido que fue atendido oportunamente y que hoy se convirtió en una moratoria definitiva. Entonces, creo que las autoridades con quienes converso permanentemente, y debo de decirlo así, porque si algo ha cambiado en el país es que entendimos que la política no podía seguir siendo lo mismo. Creo que el Ecuador entero sabe que en lo personal, por pedido del presidente, recorro el Ecuador todos los días. Esta semana he estado con las autoridades de Santa Elena, con las autoridades de Tungurahua, con las autoridades de Cotopaxi. Acabo de regresar de Morona, Santiago, con todas las autoridades prácticamente de la Amazonía. Acceder al vicepresidente, a los ministros, a las autoridades del gobierno nacional, hoy es más fácil que nunca. Nosotros no creemos en ese concepto de la majestad, de ese poder lejano. Eso, la majestad del poder es para el quien lo necesita para ser alguien. Nosotros sabemos que el poder es poder servir, poder escuchar, poder resolver. Entonces, en ese sentido, Liz, nos parece completamente innecesaria la decisión, innecesaria. Es decir, no se necesita hacer eso para hablar con el gobierno nacional. Nos parece desmedida completamente. Y nos parece que los mayores perjudicados son los propios carchenses, a quienes quieren defender. Pero ¿cuál sería la postura del gobierno en caso de que se mantenga esa medida? Porque ellos muestran una actitud inflexible. La misma de siempre, la inflexibilidad es de ellos. Ellos quieren decirle al país que hay que hacer eso para dialogar con el gobierno nacional. Ayer hablé con el asambleísta Juan Carlos Iso, conversamos del Carchi, con el asambleísta Salinas del Carchi, con el alterno del asambleísta Yandún, y sé que el asambleísta Yandún está hablando permanentemente con la ministra de Gobierno. Los alcaldes de Carchi están en conversaciones permanentes con el gobierno nacional. El prefecto de Carchi habló conmigo la semana pasada, por Dios. Entonces sí se convierte en una falta de coherencia. Pero ¿cuánto más está? Habló conmigo la semana pasada. Yo estuve en Sucumbíos, conversamos casi 1 hora. Por favor. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo entender esta situación? Porque ahora hablan de que también quieren un 6% del IVA. Yo lo que creo, con todo el respeto, es que primero hay gente que no entiende que la política y el mundo cambió, que ese tipo de decisiones son mal vistas, que no son necesarias, que deberíamos de estar unidos tratando de resolver no solo los problemas del Carchi, sino los del país, que son inmensos, que por más que hemos hecho grandes esfuerzos no terminamos de corregir. Los señores del Carchi, hay cosas que se han pedido, que han sido atendidas y otras que están siendo atendidas, como a ustedes les consta. Pero de la lista de pedidos, hay cosas que sencillamente no tienen sentido. Si el Carchi quiere 6% del IVA, Sucumbíos va a querer 4, Esmeraldas va a querer 3, El Oro va a querer 2. Y si yo fuese un ciudadano de otra provincia del país, saldría ahí sí a reclamar por esa diferenciación, pues. Porque sencillamente en el Ecuador hay problemas, necesidades básicas insatisfechas en todo el país. Entonces la pregunta es cómo resolvemos juntos los problemas de todos los ecuatorianos, incluidos los carchenses. Y en eso estamos trabajando. Piden declaratoria de zona franca del Carchi. Solo les pido que revisen la legislación vigente en el Ecuador, que las zonas francas, salvo unas excepcionalidades en la Amazonía, ya no existen,
que lo que existen son las zonas especiales de desarrollo económico y que para impulsarlas tienen que presentarlas. No, o si quieren se las presentamos nosotros, no lo sé, pero es responsabilidad de cada autoridad presentar ese proyecto y patrocinarlo, impulsarlo hasta que se dé. Otro tema importante, obras de saneamiento, piden 250 millones de dólares para obras de saneamiento. Señores, con todo el respeto, el gobierno nacional, a pesar de no ser su competencia, pero entendiendo que no va a haber desarrollo sin infraestructura básica, ha dispuesto a través del BEDE de más de 1.500 millones de dólares a la fecha y quedan todavía otros 200 o 300 millones disponibles para agua potable y saneamiento en todo el país. Pero tienen que, al igual que los demás alcaldes del Ecuador, presentar sus proyectos ante el BEDE. Si no los presentan, ¿cómo podemos ayudarlos? Realmente se los digo así. Hace una semana ingresó el primer proyecto recién de una alcaldía de la provincia. Hace una semana. Entonces sí les pedimos un poco de coherencia y de sinceridad con la ciudadanía, porque el gobierno ahí ha estado y ahí seguirá. Pero no puede ser, imagínense, o sea, que resulta que cada vez que se paran tiene que ir el vicepresidente, el presidente, se va a parar todo el país, pues. Pero además, totalmente innecesario. Revisen mi agenda desde que empecé. Vea por todas partes, con todas las autoridades, sin ver banderas políticas. Ni sé de qué partido son los señores alcaldes, prefectos del Carchi. No me interesa, no le interesa al gobierno nacional. ¿Qué va a pasar? Le interesa resolver los problemas, pero de forma ordenada, con respeto a las leyes del Ecuador. ¿Qué va a pasar si la actitud sigue siendo la misma? Si no continúa esta paralización, hay un puente ahí cerrado. Pero tendrá que responder el señor prefecto ante los carchenses. Nosotros seguiremos trabajando en beneficio de la provincia, como lo hemos demostrado. En vialidad, decenas de millones de dólares invertidos. Perdón, adicionalmente, créditos especiales de CFN y de Ban Ecuador para el Carchi, para su reactivación económica. Decenas de millones de dólares invertidos en los comerciantes, en los empresarios. Pero, por ejemplo, no están utilizando la canasta transfronteriza. Es un instrumento que te permite poder tener comercio a precios similares que Colombia. ¿Cuál es el problema del Carchi y de las provincias en la frontera norte y en la frontera sur? Las diferencias de precios para el comercio. Entonces, generamos ese producto. No lo están utilizando. Fue por pedido de ellos, en el mes de marzo que estuve allá, por pedido de ellos. El presidente de la República decidió ayudar al Carchi con ese beneficio, entendiendo la complejidad de la situación. No lo están utilizando. Utilícenlo, por favor. Están 20 millones de dólares disponibles para ese instrumento. Y a las autoridades hagan sus gestiones, pero de la forma ordenada, dentro del marco de la ley. Nosotros estamos para servirlos, nuestras puertas están siempre abiertas. Ayer estaban invitados a Quito, yo tengo que cumplir con todo el país. Estaban invitados, si quieren venir a Guayaquil, aquí estoy, tengo agenda aquí hoy, con todo el respeto, me voy a reunir con todos los nueva directiva de AME y los nuevos presidentes regionales de la AME para hablar de los temas y los problemas de ellos, para resolverlos juntos. Pero nosotros no podemos aceptar medidas injustificadas ante un gobierno que lo único que ha hecho es abrirle las puertas. La semana pasada estuvo la ministra del Interior en el puente Rumichaca, haciendo que se implemente la medida de control migratorio que también beneficia al Carchi, porque el Carchi es una de las provincias más afectadas por la migración masiva. Estuvo el ministro de Defensa, he estado yo conversando con el señor prefecto, le dije, señor prefecto, aquí está mi número, oiga, pregúntele a cualquier autoridad del país lo fácil que es hablar conmigo, lo fácil que es llegar, ni siquiera llegar a mi oficina, lograr que yo llegue a la oficina de una autoridad o de un ciudadano o de cualquier persona que esté interesada en hacer cosas buenas por el Ecuador. Esa es mi forma de ver la política, esa es mi forma de entender la gobernanza. Y así lo queremos hacer en todo el gobierno nacional y lo hacemos en todo el gobierno nacional. Esperemos que pronto termine esta paralización que hoy continúa desde el punto de vista de ellos, así lo han dicho en Carchi. Lamentablemente, y de nuevo, los invito a reflexionar, a que entiendan que esas actitudes deben de quedar en el pasado, que no son necesarias y que más bien, en vez de perjudicar más a los ciudadanos, a la señora que tiene 3 días queriendo abrir su tienda y no la dejan, a los que han agredido, porque además sé que hay gente, ojalá y sean infiltrados, como dicen ustedes, que además acude a la violencia en contra de los carchenses que quieren trabajar. Por favor, ¿dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Siempre la apertura, nunca se les ha cerrado una puerta, señores, y ustedes lo saben, nunca, ni se les va a cerrar. Pero comprendan
que tampoco nosotros podemos permitir que eso se convierta en la regla en el Ecuador. Sería un retroceso terrible. La política de hoy no requiere de ese tipo de comportamiento. Ahora, quisiera también preguntarle cuál va a ser la postura o la posición o la proyección que tiene el gobierno una vez que necesitaría cerca de 2.000 millones para poder cubrir ese déficit de este año, del 2019, considerando que habían algunas cosas que se tomaron en cuenta y que no han logrado concretarse. Algunos expertos dicen que el problema es que se sigue gastando más de lo que se recorta dentro del tamaño del Estado. ¿Cuál va a ser el camino ahí una vez que las cifras no cuadran quizás con eso que se proyectó en algún momento? Y por eso le decía a Liz que los problemas del país son mucho mayores. Nosotros creo que le hemos demostrado al Ecuador que somos un gobierno que está dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Despilfarrar el dinero, ser irresponsable con los recursos públicos, demostró ser muy popular, pero tremendamente incorrecto. El problema económico que tiene el Ecuador no ha sido resuelto aún. Se ha avanzado pasos gigantescos en recuperar la confianza internacional para poder obtener recursos en mejores condiciones, a mayores plazos, a menores tasas, en disminuir el déficit fiscal, que llegó en algún momento a acercarse al 7% del PIB, hoy alrededor del 3%, y hacer todo esto sin que los efectos sean devastadores en el día a día de los ciudadanos. Sabemos que ha habido efectos, por eso hemos incrementado el gasto social, para poder contener esos efectos, pero todavía nos estamos quedando cortos. En dolarización no puede sostener déficits fiscales permanentes. Lo dice usted los primeros 7 años de la dolarización en el Ecuador, con finanzas públicas bastante estables. El crecimiento económico fue bueno, la disminución de la pobreza, la mayor de la historia del país, no gracias a las políticas de nadie, sino a la posibilidad que tuvo el ciudadano de con el dólar poder salir de la pobreza, sin que le devalúen, porque lo que le devaluaban no era la moneda, le devaluaban su futuro, sin que le devalúen su futuro. Nosotros tenemos que ser responsables, no hay dolarización sin equilibrio fiscal, los límites de endeudamiento no lo permiten, no es responsable, tenemos que cerrar el déficit, en eso estamos trabajando, hemos tomado decisiones duras, como desvincular a miles de personas del sector público, sin que colapsen los servicios públicos. Se hizo esa parte, el efecto no es suficiente, se tomó decisiones en temas de subsidios a finales del año pasado, no alcanza, no alcanza. Si queremos seguir gozando de la dolarización, de la estabilidad macroeconómica, del desarrollo, de la salida de la pobreza, tenemos que hacer más. Por eso vienen las medidas de la próxima semana, Liz. Espero que la ciudadanía sepa comprender. Seguramente mucho de eso será difícil, pero tenemos que asumirlo como un sacrificio mayor. Nosotros en el gobierno seguiremos haciendo nuestra parte. En lo particular, en la parte que me toca administrar a mí, lo he demostrado, respetando los recursos públicos como lo que son, sagrados. Para mí, cada dólar que yo le ahorro al Estado, desde lo que está en mis manos, cuenta, y así se lo transmitimos con el presidente todos los días a los ministros. ¿Cuándo será enviado ya este paquete de reformas? La próxima semana estamos estimando que sea enviado. ¿Los primeros días? Falta que regrese el señor presidente de la República, que dé su visto bueno, hay una reunión el día domingo con él para, con la aprobación del proceder y poderles dar un... Ahora, usted ha anticipado que se vienen cosas duras y ha dicho también hay que hacer lo correcto aunque no sea popular. Hay mucha ansiedad entre los ecuatorianos al hablar de que podría haber incremento de impuestos, incremento del IVA. ¿Esa podría ser una de esas medidas duras? En términos generales, Liz, no le puedo anticipar nada, sino decirle que hay solo 2 formas de reducir el déficit. La una es incrementar ingresos y la otra es reducir gastos. Solo hay 2 formas de reducir. Nosotros estamos aplicando la parte de reducción de gastos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. El gobierno recibe mucha crítica por no lograr una reducción en el gasto corriente. Yo les pido que revisen el gasto corriente del gobierno nacional. Tiene que pagarle 1.400 millones de dólares al IES, cumplir con los incentivos jubilares 1.300 millones de dólares que no fueron cumplidos en 10 años. Tiene que pagar, lamentablemente, alrededor de 7.000 millones de dólares en cumplimiento de deudas e intereses, heredadas, mal endeudamiento de mala calidad, 7.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares en sueldos, ya estamos por 20.000, todavía no nos hemos tomado un vaso de agua. Esa es la realidad del gobierno nacional. Ahora, pero ya ha habido una postura desde el legislativo y una mayoría que dice que si la reforma viene por la vía de incremento de impuestos, ya son alrededor de 70 votos los que se cuentan que no darían paso a la aprobación de ese proyecto de reforma. En lo particular, he conversado con algunos legisladores del país. Me apena tener que decirle que muchos están en posiciones de decir sí, sabemos que es necesario, pero se acercan las elecciones. Nosotros no podemos pensar en elecciones, nosotros, como gobierno. Nosotros tenemos que pensar en el país. Estamos dispuestos
hacer esfuerzos que normalmente los políticos no hacen, ya lo hemos demostrado. Nosotros sí pensamos en el país, no en las elecciones. El problema de la política y la economía es que los políticos piensan en las elecciones, no en el Ecuador. Nosotros queremos, ojalá, dejar resuelto un problema que tiene ya más de una década de desequilibrio fiscal, que de no ser resuelto hoy, será mucho más difícil resolverlo después. Será mucho más difícil, por no decir imposible. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Insisto, hemos hecho cosas importantes, lo hemos hecho juntos, gracias a la ciudadanía, con ustedes. Falta. Lo vamos a presentar siempre pensando en afectar lo menos posible a los que menos tienen, en fortalecer el frente social y en entregar incentivos para que se pueda reactivar la economía. Estamos pensando, y ayer conversamos con asambleístas también de la Comisión Económica, estamos pensando en un paquete de incentivos para la agricultura, para la exportación, para que esto venga acompañado de la posibilidad de generar desarrollo productivo. La reforma laboral debe de generar posibilidades de empleo para quienes hoy no lo tienen. No está pensado en los que tenemos la suerte de tener trabajo, está pensado en los que hoy no lo tienen. Ahora, tienen también un trabajo pendiente y es el veto a esas reformas al COIP que se hicieron, y dentro de eso hay temas muy sensibles que tuvieron mucho tiempo de discusión, entre ellos, por ejemplo, la negativa a la despenalización del aborto por violación. ¿Cuál podría ser la postura del gobierno en ese sentido? Bueno, hay algunos temas complejos. La primera postura del gobierno nacional es que todo lo que podamos hacer por endurecer penas contra los delincuentes de este país, los violadores, los asesinos, los ladrones, los corruptos, todo lo que esté en nuestro alcance para endurecer penas contra ellos lo vamos a hacer en el veto. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la discusión sobre la violación por aborto. Dentro del gobierno hay posiciones diferentes, la mía es pública, la gente la conoce, el que va a definir eso es el señor presidente de la República. Para mí, y le dejo esta opinión, Liz, como algo personal, y seguiré trabajando en esto, al margen de lo que se decida, me parece que el problema está mal enfocado, ¿sí? Evidentemente no es justo sancionar, criminalizar, o sea, llevar un trauma adicional a una mujer que ha pasado un momento difícil. Tampoco es justo darle un trauma adicional con un aborto. Yo creo que una mujer que aborta es una mujer que, encima de haber sido violada, también lleva en su cabeza esa dificultad adicional. Lo justo, lo correcto, es que el gobierno nacional encuentre la forma de ser tajantemente intolerante en las leyes contra ese delincuente que agredió a una niña, a una mujer. Lo primero es eso, durísimo contra ese delincuente. Y lo segundo es poder, a través del aparato estatal social, brindar a esa niña, a esa mujer, todas las posibilidades de atención psicológica, de acompañamiento durante su embarazo, pero sobre todo, lo tercero y lo más importante, la posibilidad de poder poner a ese niño en adopción. ¿Cuántas familias en el Ecuador viven un viacrucis queriendo adoptar a un niño que hoy está esperando en alguna institución pública? Que ese niño se hace viejo porque las leyes vigentes en el Ecuador, las normativas, no permiten que pueda ser adoptado. Yo creo que eso tiene que ser revisado y está directamente ligado con esta situación, Liz. Y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, quisiera saber cuál va a ser la postura también sobre ese otro tema que hoy se discute, dar paso a una incautación de bienes como una medida para recuperar lo robado o mantener esa figura del comiso, que es lo que se planteó como mayoría de la Asamblea. Yo creo que ahí también vamos a tener que trabajar, tanto Juan Sebastián Roldán como Iván Granda, quienes dirigen nuestra mesa de acuerdo nacional por la democracia y la lucha contra la corrupción, tenían una propuesta para este tema. Nosotros tenemos que encontrar una solución para este tema, y esa propuesta vamos a analizar cómo la logramos meter en el veto de ese. O sea, podría ser un tercer camino. Nosotros no creemos que como está presentado no cumple con las expectativas que tiene el gobierno y el país de poder combatir contra la corrupción. Y algo con lo que no me quiero quedar con la curiosidad, usted me dijo, nosotros no pensamos en las elecciones futuras como lo están haciendo quizás otros. Quiere decir que esto que se suele comentar, que Otto Sonnenholzner podría pensar en una candidatura para el 2021, todavía no es un hecho. En candidaturas tienen la suerte de poder pensar quienes están pensando en eso. Nosotros estamos gobernando, Liz. Nosotros, vea la cantidad de problemas que tenemos. Cuando tengo un tiempito, le cuento si alcanzamos a poder pensar en candidaturas en este momento, Liz. De verdad le digo, y revise mi agenda y la de los ministros del Gobierno Nacional. No estamos en este momento pensando en eso, estamos pensando en cómo evitamos que en el Ecuador, en el año 2021, quien venga a gobernar tenga que tomar decisiones que nosotros
creemos que serían terribles para el Ecuador. Ojalá para todos los que aspiran y sueñan con gobernar. Lo que aspiramos es poder dejar el país mejor que lo que encontramos, nada más. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, señor vicepresidente. Gracias, Leo, un gusto. Gracias a usted. Vamos a ir a una pausa. Al regresar analizaremos lo que le espera al país en este último trimestre del año en materia económica junto al economista Mauricio Pozo. Ya volvemos.